El libre albedrío según la Biblia. Capítulo 1. Introducción al concepto de libre albedrío. El libre albedrío es uno de los temas fundamentales tanto en la teología cristiana como en la vida espiritual de todo creyente. Se define como la capacidad inherente del ser humano de tomar decisiones por voluntad propia, sin estar determinado por factores externos o internos. En otras palabras, es el poder de elegir entre distintas opciones y caminos, ya sean buenos o malos, sin una coacción absoluta. Definición de libre albedrío. En términos simples, el libre albedrío es la libertad que Dios nos ha otorgado para tomar decisiones conscientes, basadas en nuestros deseos, creencias y circunstancias. Esta capacidad de elección es un regalo divino que diferencia a la humanidad de otras criaturas. A través del libre albedrío, el hombre puede decidir obedecer o desobedecer a Dios, caminar en la luz o en la oscuridad. En la Biblia, este concepto se refleja claramente desde el principio, cuando Dios coloca a Adán y Eva en el jardín del Edén con la instrucción de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2. 16 y 17. Aunque Dios les dio una orden, les dejó la libertad de elegir si obedecerían o no. El libre albedrío, entonces, es la facultad que Dios nos ha dado para tomar nuestras propias decisiones, no solo en cuestiones menores, sino también en temas espirituales y eternos. La importancia del libre albedrío en la vida cristiana. El libre albedrío tiene un papel central en la vida cristiana. Sin la capacidad de elegir, la fe no sería genuina. La relación con Dios se basa en la libre respuesta del ser humano a su amor y su llamado. Dios no obliga a nadie a seguirle, sino que extiende su invitación de amor a todos, esperando una respuesta voluntaria. El cristianismo enseña que la vida se compone de una serie de elecciones diarias que reflejan nuestra devoción a Dios. Desde decisiones aparentemente pequeñas hasta las más trascendentales, el uso del libre albedrío moldea nuestra fe y nuestro destino eterno. Elegir seguir a Cristo, amar al prójimo, perdonar, obedecer los mandamientos y buscar la justicia son decisiones que brotan de un corazón libre y dispuesto. Por eso, la libertad de elección no solo implica responsabilidad personal, sino que es también una manifestación de amor. Como dice 1 de Juan 4, 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La elección de amar a Dios es la respuesta libre a su amor incondicional. La importancia del libre albedrío también radica en las consecuencias que cada elección tiene. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios deja claro que cada decisión trae consigo un resultado. Por ejemplo, en Deuteronomio 30, 19, Dios exhorta a su pueblo a elegir la vida. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. La bendición y la maldición, escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Como la Biblia aborda el concepto de la libertad de elección. La Biblia aborda el libre albedrío en diversas historias y enseñanzas que muestran cómo el hombre es responsable de sus decisiones y cómo esas decisiones pueden acercarlo o alejarlo de Dios. A lo largo de las Escrituras, se enfatiza la libertad que Dios ha otorgado a los seres humanos para hacer elecciones y asumir las consecuencias de esas decisiones. En el libro de Génesis, la historia de Adán y Eva ejemplifica el poder del libre albedrío. Dios les da instrucciones claras sobre qué hacer y qué evitar, pero no les impide hacer lo incorrecto. Cuando eligen comer del fruto prohibido, actúan por libre voluntad, y su desobediencia trae consigo el pecado y la muerte. Esta historia resalta la verdad de que, aunque somos libres para elegir, nuestras decisiones tienen consecuencias. Génesis 3, 1 al 19. El libre albedrío también se refleja en la invitación de Cristo a seguirlo. Jesús llama a las personas a tomar su cruz y seguirlo, pero no fuerza a nadie a hacerlo. En Mateo 16, 24, Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. El uso del si alguno quiere subraya que seguir a Cristo es una elección voluntaria que cada persona debe hacer. Además, el Nuevo Testamento resalta la libertad que tenemos para elegir el camino de la salvación a través de Cristo. En Juan 3, 16, se nos da la promesa de que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos que la fe en Cristo es una elección, y esta elección lleva a la vida eterna. No obstante, Dios no fuerza a nadie a creer, Él ofrece el don de la salvación y deja que cada persona decida aceptarlo o rechazarlo. En resumen,
El libre albedrío es un tema profundamente entrelazado con la revelación bíblica y el plan de salvación. Dios nos ha dado la libertad de elegir entre el bien y el mal, y con esa libertad viene la responsabilidad de nuestras elecciones. Aunque Dios tiene un plan soberano, respeta nuestra capacidad de tomar decisiones, ya que desea una relación genuina con nosotros basada en el amor, no en la obligación. Capítulo 2. Libre albedrío en el Génesis. El libro de Génesis, al inicio de la Biblia, presenta un relato profundo sobre la creación del ser humano y su capacidad para tomar decisiones. Esta narrativa no solo establece el origen de la humanidad, sino también cómo Dios, desde el principio, otorga al hombre la libertad de elección. A través de la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, la Biblia ilustra el libre albedrío en acción, mostrando tanto las oportunidades como las consecuencias que esta libertad implica. La creación del hombre y la capacidad de elección, Adán y Eva en el jardín del Edén. Desde la creación, Dios diseñó al hombre y la mujer con una característica única que los diferencia de las demás criaturas, la capacidad de decidir entre el bien y el mal. En Génesis 1, 26 y 27, se nos dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Parte de esta semejanza es la habilidad para ejercer el libre albedrío, tomar decisiones conscientes y responsables, y vivir en una relación de amor y obediencia voluntaria con Dios. Después de crear a Adán, Dios lo colocó en el jardín del Edén, un paraíso terrenal lleno de abundancia y bendiciones. Allí, Dios dio al hombre el mandato de cuidar y gobernar sobre la creación, Génesis 2, 15. En este entorno perfecto, Adán no solo tenía la responsabilidad de trabajar y proteger el jardín, sino también la libertad para disfrutar de todos los árboles y frutos que Dios había provisto, con una excepción. Dios le dio una clara instrucción sobre uno de los árboles del jardín, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16 y 17. Esta orden fue sencilla pero significativa. Al prohibir comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios proporcionó a Adán y Eva una oportunidad para ejercer su libre albedrío. Si bien podían disfrutar de todo lo que el jardín ofrecía, debían elegir voluntariamente obedecer el mandato de Dios. De esta manera, Dios no impuso su voluntad sobre ellos, sino que les dio la opción de obedecerle por amor y confianza, o desobedecerle y enfrentar las consecuencias. El relato del pecado original como ejemplo de la libertad de decisión. El relato del pecado original, descrito en Génesis 3, 1 al 6, es uno de los ejemplos más claros del ejercicio del libre albedrío en la Biblia. En este pasaje, la serpiente, que representa a Satanás, tienta a Eva a comer del fruto prohibido. La serpiente comienza cuestionando las palabras de Dios, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3, 1. A través de esta pregunta, Satanás siembra dudas sobre la bondad y las intenciones de Dios. Eva, después de escuchar la tentación de la serpiente, comienza a racionalizar su decisión. La Biblia dice que vio que el fruto del árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Génesis 3, 6. En ese momento, Eva ejerció su libre albedrío al elegir comer del fruto prohibido. Luego, le ofreció a Adán, quien también decidió comer. Aunque ambos tenían pleno conocimiento de la advertencia de Dios y podían haber elegido obedecer, decidieron desobedecer. Este acto de desobediencia no fue el resultado de una coerción externa. Ni Dios ni Satanás los obligaron a tomar esa decisión. Fue un acto completamente libre, basado en su deseo de experimentar algo que Dios les había prohibido. Este evento subraya la realidad de que el libre albedrío permite a las personas tomar decisiones morales, pero también acarrea consecuencias por esas decisiones. Las consecuencias del pecado. El ejercicio del libre albedrío por parte de Adán y Eva trajo consigo consecuencias significativas, no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Después de comer del fruto, sus ojos fueron abiertos, pero no como esperaban. En lugar de adquirir una sabiduría que los igualara a Dios, se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza por primera vez. Este acto de desobediencia rompió la perfecta comunión que tenían con Dios, y con ello, entraron la muerte espiritual y el sufrimiento en el mundo. En Génesis 3, 16 al 19, Dios anuncia las consecuencias del pecado.
Eva y sus descendientes sufrirían dolor en el parto, y la relación entre el hombre y la mujer estaría marcada por tensiones. Adán, por su parte, tendría que trabajar arduamente para obtener sustento de la tierra, que ahora produciría espinas y cardos. Además, ambos serían expulsados del jardín del Edén, perdiendo el acceso al árbol de la vida y la inmortalidad. Este relato no solo revela el poder y la responsabilidad del libre albedrío, sino también la necesidad de tomar decisiones sabias basadas en la obediencia a Dios. La libertad de elección, cuando se usa mal, puede llevar a la separación de Dios y a la pérdida de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Sin embargo, incluso en medio de estas consecuencias, Dios mostró misericordia, prometiendo la futura redención a través de la simiente de la mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15. Un anticipo de la venida de Cristo. Reflexiones sobre el libre albedrío en el Génesis. El relato de Adán y Eva en el Génesis es esencial para entender el libre albedrío en la Biblia. Dios, como creador, deseaba una relación basada en la libertad y el amor, no en la obligación. Este relato nos recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de elegir, pero con ese poder también viene la responsabilidad. Nuestras decisiones, grandes o pequeñas, afectan nuestra relación con Dios y con los demás. Dios ha establecido principios y mandamientos que nos guían hacia una vida plena y en comunión con Él, pero siempre deja la puerta abierta para que decidamos si queremos obedecerle o no. Este balance entre la libertad humana y la autoridad divina es una parte fundamental de la narrativa bíblica, y sigue siendo relevante para cada cristiano hoy. En conclusión, el libre albedrío en el Génesis nos muestra tanto la belleza de la elección como sus riesgos. Dios nos creó con la capacidad de tomar decisiones, y esas decisiones tienen el poder de traer bendición o juicio. Sin embargo, incluso en nuestra desobediencia, Dios sigue obrando con gracia, ofreciendo la redención y una nueva oportunidad para escoger el camino correcto. Capítulo 3. La responsabilidad del libre albedrío. El libre albedrío es un regalo otorgado por Dios a la humanidad, pero con este regalo viene una gran responsabilidad. La Biblia enseña que nuestras decisiones tienen consecuencias, tanto positivas como negativas. Las elecciones libres no solo reflejan nuestra voluntad, sino también nuestro compromiso con los principios divinos. A través de las Escrituras, Dios nos muestra que cada decisión conlleva consecuencias que pueden resultar en bendiciones o castigos, dependiendo de si esas decisiones están alineadas con su voluntad. Consecuencias de las decisiones libres, bendiciones y castigos en la Biblia. Dios, en su sabiduría y amor, ha establecido leyes y mandamientos para guiar a la humanidad. Sin embargo, el cumplimiento de estos mandamientos no es impuesto. Cada persona tiene la libertad de decidir si desea obedecer o desobedecer. Este principio se refleja claramente en la vida de los personajes bíblicos y en las instrucciones que Dios da a su pueblo. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos donde el uso del libre albedrío lleva a resultados específicos. Los personajes que obedecen a Dios y siguen sus caminos reciben bendiciones, mientras que aquellos que desobedecen experimentan castigo o corrección. El pacto de Dios con Israel a menudo incluye este tipo de condiciones. Obedecer a Dios trae prosperidad, mientras que el rechazo de sus mandatos trae dificultades. Uno de los pasajes clave que ilustra esta dinámica es el libro de Deuteronomio, donde Dios, a través de Moisés, presenta al pueblo de Israel una elección fundamental antes de entrar en la tierra prometida. En Deuteronomio 30, 19 y 20, Dios dice: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Aquí, Dios establece con claridad que la elección está en manos del pueblo. Se les presenta la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y se les insta a que elijan la vida. Esta elección de la vida está vinculada al amor y la obediencia a Dios. El pasaje subraya que las decisiones libres tienen consecuencias profundas, no solo para la persona que elige, sino también para sus descendientes. La elección responsable, la decisión de servir a Dios. La responsabilidad del libre albedrío es enfatizada también en el libro de Josué, cuando el líder del pueblo de Israel reúne a las tribus y les presenta una decisión crucial.
En Josué 24:15, dice: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué, al final de su vida, reúne a la nación y les recuerda que deben decidir a quién van a servir. Aunque tenían la opción de seguir a otros dioses, Josué declara con firmeza que él y su familia han decidido servir al Señor. Este versículo es un llamado claro a la responsabilidad individual. Cada persona y cada familia debe decidir conscientemente si seguirán a Dios o a los ídolos. La elección es personal, pero también tiene implicaciones comunitarias, pues la fidelidad de cada individuo contribuye al bienestar de todo el pueblo. Este pasaje resalta un tema central en la Biblia: el llamado constante a tomar decisiones conscientes y responsables. Dios no obliga a nadie a seguirle, pero ofrece las bendiciones de su presencia, protección y favor a quienes escogen hacerlo. Bendiciones y castigos, un resultado natural de las elecciones. La responsabilidad del libre albedrío se manifiesta claramente en el hecho de que las decisiones, ya sean buenas o malas, traen resultados. En la Biblia, estas consecuencias son vistas como bendiciones o castigos, dependiendo de si las elecciones están alineadas con la voluntad de Dios. Por ejemplo, en Salmos 1:1 y 3, se describen las bendiciones de aquellos que eligen caminar en el camino del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Aquí, el salmista describe la prosperidad y el bienestar que resulta de elegir obedecer y meditar en la ley de Dios. La persona que escoge el camino recto es comparada con un árbol frondoso y bien nutrido, que siempre produce fruto. Esto contrasta con las consecuencias que enfrentan los impíos, descritas más adelante en el mismo Salmo, quienes son como la paja que se lleva el viento. En contraste, el libro de Proverbios describe las consecuencias de la insensatez y la desobediencia. En Proverbios 10:17, se dice: Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Aquellos que eligen rechazar la corrección y desobedecer la instrucción divina experimentan las consecuencias naturales de sus acciones, que pueden ser dificultades, fracasos y, en última instancia, la separación de Dios. Reflexiones sobre la responsabilidad del libre albedrío. El concepto de responsabilidad es inseparable del libre albedrío. Dios ha dotado a la humanidad con la capacidad de tomar decisiones, pero no está ausente en el proceso. Al contrario, Dios siempre nos guía, nos aconseja y nos muestra el camino correcto. Sin embargo, la elección final recae en nosotros, y esa decisión tiene consecuencias reales. Tanto en Deuteronomio como en Josué, vemos que Dios llama a su pueblo a tomar decisiones conscientes, conociendo de antemano las bendiciones que resultarán de la obediencia y las maldiciones que seguirán a la desobediencia. Este patrón se repite a lo largo de las Escrituras: la vida y la muerte, el bien y el mal, están siempre delante de nosotros, y somos responsables de lo que elegimos. En última instancia, la Biblia no solo presenta el libre albedrío como un poder, sino como una responsabilidad que debemos manejar con sabiduría y reverencia hacia Dios. El llamado a elegir la vida, a través de la obediencia, la fe y el amor, es un recordatorio de que nuestras elecciones tienen el poder de acercarnos a Dios y vivir bajo su bendición, o alejarnos de su voluntad y enfrentar las consecuencias de esa separación. Dios, en su misericordia, nos ha dado la libertad de elegir, pero también nos ha proporcionado la guía para tomar decisiones que nos lleven a una vida plena en su presencia. Como seres humanos, debemos asumir la responsabilidad de nuestras decisiones, sabiendo que el libre albedrío es tanto un privilegio como una gran responsabilidad. Capítulo 4. Libre albedrío y la soberanía de Dios. El concepto de libre albedrío humano plantea una de las preguntas más profundas en la teología cristiana: ¿cómo se equilibra la libertad de elección del ser humano con la soberanía de Dios? Si Dios es soberano, es decir, tiene control y autoridad sobre toda la creación, ¿cómo puede el ser humano ejercer su libre albedrío? Este capítulo explorará cómo la Biblia concilia estos dos principios aparentemente opuestos, mostrando que la libertad de elección humana coexiste con el plan supremo y soberano de Dios.
la soberanía de Dios y el libre albedrío. La soberanía de Dios significa que Él es el creador y gobernador supremo del universo. No hay nada que ocurra fuera de su conocimiento o control. Sin embargo, en su soberanía, Dios decidió crear seres humanos con la capacidad de tomar decisiones libres. El libre albedrío es una expresión del amor de Dios hacia la humanidad, permitiendo a cada persona elegir entre el bien y el mal, la obediencia o la desobediencia. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios respeta las decisiones humanas, incluso cuando estas decisiones no están alineadas con su voluntad. Este equilibrio entre la soberanía divina y el libre albedrío se revela en pasajes como Romanos 8, 28 al 30 y Efesios 1, 11, los cuales muestran que, aunque los seres humanos tienen la libertad de tomar decisiones, Dios tiene un plan soberano que siempre se cumple. Dios tiene un plan supremo, Romanos 8, 28 al 30. Uno de los pasajes más reveladores sobre cómo se equilibra el libre albedrío con la soberanía de Dios se encuentra en Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó, y a los que llamó, a éstos también justificó, y a los que justificó, a éstos también glorificó. Este versículo afirma que Dios tiene un propósito supremo y que, a pesar de las decisiones humanas, todas las cosas trabajan juntas para cumplir su plan. Aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito pueden confiar en que, incluso en medio de sus elecciones y las circunstancias de la vida, Dios está obrando para su bien. El concepto de predestinación mencionado en este pasaje ha sido objeto de mucha discusión teológica. Sin embargo, lo que destaca aquí es que, a pesar de la libertad que tienen las personas para tomar decisiones, Dios ya tiene un plan para redimir a aquellos que son llamados conforme a su propósito. Dios conoce el futuro, y aunque los seres humanos pueden actuar con libertad, nada puede frustrar el plan divino. Este equilibrio entre el libre albedrío y la soberanía se ejemplifica en cómo Dios guía a las personas hacia la conformidad con la imagen de su Hijo, Jesucristo, sin violar su capacidad de decisión. Así, las decisiones humanas son reales y tienen consecuencias, pero Dios las incorpora en su plan eterno. Libre albedrío y predestinación, Efesios 1, 11. Otro pasaje clave que refleja este equilibrio es Efesios 1, 11, donde se dice: En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En este versículo, se enfatiza que Dios tiene un propósito para su creación y que hace todas las cosas según su voluntad. Aquí se menciona nuevamente el concepto de predestinación, que, en este contexto, no niega el libre albedrío humano, sino que afirma que Dios, en su soberanía, ya ha ordenado un propósito para cada persona en su plan redentor. Dios respeta la libertad de elección de cada individuo, pero ya tiene un plan eterno en el cual cada acción humana es tejida en el diseño supremo. Las personas pueden elegir rechazar o aceptar el llamado de Dios, pero aquellos que lo aceptan son guiados hacia el cumplimiento de su plan de salvación. Ejemplos bíblicos de cómo Dios respeta las decisiones humanas. A lo largo de las Escrituras, vemos varios ejemplos de cómo Dios permite que los seres humanos ejerzan su libre albedrío, pero al mismo tiempo, su plan soberano sigue avanzando. Dos ejemplos notables de esto son el relato de José y la crucifixión de Jesucristo. José y la soberanía de Dios, Génesis 37 al 50, la historia de José, el hijo de Jacob, es un ejemplo asombroso de cómo el libre albedrío humano y la soberanía de Dios trabajan juntos. Los hermanos de José, motivados por la envidia, tomaron la decisión de venderlo como esclavo a Egipto, una elección que claramente no estaba alineada con la voluntad moral de Dios. Sin embargo, Dios utilizó esta situación para cumplir su propósito más grande, salvar a muchas vidas durante una hambruna devastadora. En Génesis 50, 20, José mismo reconoce este equilibrio cuando dice a sus hermanos: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Los hermanos de José ejercieron su libre albedrío para hacerle daño, pero Dios, en su soberanía, convirtió ese mal en bien. Este ejemplo muestra cómo Dios respeta las decisiones humanas, pero su plan siempre prevalece. La crucifixión de Jesús. Otro ejemplo poderoso de este equilibrio es la crucifixión de Jesucristo.
Los líderes religiosos y los romanos tomaron la decisión de arrestar y crucificar a Jesús, una elección que resultó en la mayor injusticia de la historia. Sin embargo, este evento fue parte del plan soberano de Dios para la redención de la humanidad. En Hechos 2, 23, Pedro dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí, Pedro afirma que, aunque la crucifixión de Jesús fue un acto malvado llevado a cabo por seres humanos que ejercían su libre albedrío, también fue parte del determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. En otras palabras, aunque los humanos tomaron decisiones libres, Dios ya había establecido que este acto sería el medio para traer la salvación al mundo. El equilibrio entre la libertad humana y el propósito divino. El libre albedrío y la soberanía de Dios no son conceptos opuestos, sino que trabajan juntos de una manera misteriosa. Aunque las personas son libres para tomar sus propias decisiones, esas decisiones nunca pueden frustrar el plan soberano de Dios. Dios es lo suficientemente poderoso y sabio para orquestar todos los eventos de la vida, incluidos los actos libres de las personas, para cumplir su propósito final. En este sentido, el libre albedrío no significa que las personas puedan escapar del plan de Dios. Más bien, significa que cada decisión, buena o mala, es utilizada por Dios para el cumplimiento de su voluntad. Las Escrituras nos muestran que, aunque Dios conoce el futuro y tiene un propósito soberano, también da a los seres humanos la responsabilidad de tomar decisiones reales y con significado. Conclusión. El equilibrio entre el libre albedrío y la soberanía de Dios es un tema complejo, pero fundamental en la teología cristiana. Dios es soberano y tiene un plan para toda la creación, pero también ha dado a los seres humanos la capacidad de tomar decisiones libres. La Biblia enseña que, aunque las personas tienen la libertad de elegir, Dios sigue siendo el autor supremo de la historia, y todas las cosas, buenas y malas, obran finalmente para el cumplimiento de su propósito. Este misterio divino nos recuerda que nuestras decisiones son importantes, pero que también podemos confiar en el control soberano de Dios sobre todas las cosas. Capítulo 5. Libre albedrío y la redención en Cristo. El concepto de libre albedrío toma una importancia crucial en el Nuevo Testamento, especialmente en el contexto de la redención ofrecida por Cristo. Dios, en su infinito amor, ofrece a la humanidad la salvación a través de Jesucristo, pero esta oferta está sujeta a la libre decisión de cada individuo, aceptar o rechazar esa salvación. En este capítulo, exploraremos cómo el libre albedrío juega un papel clave en la obra redentora de Cristo, con énfasis en las enseñanzas bíblicas que destacan esta decisión trascendental. El libre albedrío y la oferta de salvación. El libre albedrío no solo es un componente esencial de la creación humana, sino que también es central en el plan de salvación que Dios ofrece a la humanidad a través de Jesucristo. Dios ha hecho todo lo necesario para que los seres humanos puedan ser reconciliados con Él. Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz para expiar los pecados del mundo. Sin embargo, Dios no fuerza a nadie a aceptar este regalo. Cada persona tiene la libertad de elegir si acepta o rechaza la oferta de salvación. Uno de los versículos más conocidos de la Biblia, Juan 3, 16, encapsula esta verdad fundamental. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se destaca el amor incondicional de Dios hacia el mundo y su deseo de que todos los seres humanos tengan vida eterna. Sin embargo, la clave radica en la frase todo aquel que en él cree. La salvación está disponible para todos, pero requiere un acto de fe, una decisión voluntaria de creer en Jesús. Este versículo subraya el libre albedrío del ser humano al aceptar o rechazar esta oferta divina de redención. La puerta abierta. Cristo toca a la puerta, Apocalipsis 3, 20. El libre albedrío también está claramente presente en la famosa imagen de Cristo tocando a la puerta de cada corazón, esperando una respuesta. En Apocalipsis 3, 20, Jesús dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Este versículo ofrece una representación simbólica del llamado de Cristo a cada persona. Él está siempre presente, tocando a la puerta del corazón, ofreciendo una relación cercana y personal. Sin embargo, el texto aclara que depende de cada persona a abrir la puerta. Dios, en su soberanía, no impone su voluntad sobre nadie,
El ser humano debe ejercer su libre albedrío para permitir que Cristo entre en su vida. El llamado de Cristo es universal, pero la respuesta es personal. Cada uno debe decidir si abrirá la puerta de su corazón o no. Esta libertad de elección demuestra que Dios desea una relación basada en amor y decisión voluntaria, no en obligación. Aceptar o rechazar a Cristo, una decisión de vida o muerte. La decisión de aceptar o rechazar a Cristo no es una elección sin consecuencias. Se trata de una decisión eterna, que impacta la relación del individuo con Dios. La oferta de salvación es clara en todo el Nuevo Testamento, pero también lo son las implicaciones de rechazarla. El libre albedrío da a cada persona la responsabilidad de decidir sobre su propio destino espiritual. En Juan 3, 18, Jesús señala las consecuencias de esta elección. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este versículo resalta que la salvación y la condenación dependen de la respuesta del individuo. Quienes creen en Cristo no enfrentarán condenación, pero aquellos que rechazan la oferta de redención ya están condenados debido a su incredulidad. Este acto de fe, o la falta de ella, es un ejercicio claro de libre albedrío que trae consigo una consecuencia eterna. La responsabilidad del creyente en la decisión. El Nuevo Testamento también subraya que la oferta de salvación es un llamado al que cada persona debe responder activamente. No basta con escuchar el mensaje del Evangelio, es necesario tomar una decisión consciente y deliberada. La responsabilidad de elegir a Cristo está en manos del individuo, quien tiene la libertad de aceptar o rechazar esa oferta. En Deuteronomio 30, 19, aunque pertenece al Antiguo Testamento, encontramos una afirmación que resuena con el llamado del Nuevo Testamento. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Aquí se presenta una invitación clara: elegir la vida. Aunque estas palabras fueron dirigidas al pueblo de Israel, el principio permanece vigente en el Nuevo Testamento. La oferta de vida eterna a través de Cristo está disponible para todos, pero cada persona debe escoger la vida, aceptando a Jesús como su Salvador. Dios no fuerza esta elección, respeta la capacidad de cada ser humano de decidir su propio destino. Dios desea que todos sean salvos, pero respetará nuestra decisión. En la Escritura, encontramos que el deseo de Dios es que todos los seres humanos lleguen al arrepentimiento y la salvación, pero también queda claro que Dios respeta la libertad de decisión de cada persona. En 2 de Pedro 3, 9, se dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo muestra el corazón de Dios. Él desea que todos sean salvos, pero no obliga a nadie a aceptar su oferta. Dios es paciente, dando tiempo para que las personas tomen su decisión, pero al final, respeta el libre albedrío de cada uno. Así, la responsabilidad de responder al llamado de Cristo recae en cada individuo. La fe como un acto de libre voluntad. En última instancia, aceptar a Cristo es un acto de fe y de libre albedrío. La fe no es algo que Dios impone, sino una respuesta voluntaria al Evangelio. Efesios 2, 8 y 9 nos recuerda que la salvación es un don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aunque la fe es un regalo que cada persona debe elegir recibir. Dios ofrece la gracia, pero la fe es la mano extendida que la acepta. Este acto de recibir es una expresión del libre albedrío humano, que reconoce la necesidad de salvación y confía en la obra redentora de Cristo. Conclusión. El libre albedrío es un componente central en la redención ofrecida por Cristo. Dios no fuerza a nadie a seguirlo, sino que ofrece la salvación a todos y deja en manos de cada individuo la decisión de aceptar o rechazar ese regalo. La elección de aceptar a Cristo, como muestra Juan 3, 16 y Apocalipsis 3, 20, tiene implicaciones eternas, y cada persona tiene la responsabilidad de decidir su respuesta. Dios desea que todos sean salvos, pero en su respeto por el libre albedrío humano, permite que cada individuo decida su propio destino eterno. El libre albedrío y la redención en Cristo se entrelazan, mostrando que la salvación es un acto de amor y decisión personal. Capítulo 6.
Libre albedrío en la vida diaria del creyente. El libre albedrío es una facultad que no solo afecta las decisiones trascendentales, como aceptar o rechazar la oferta de salvación, sino que también influye profundamente en la vida cotidiana de cada creyente. En este capítulo, exploraremos cómo el libre albedrío se manifiesta en la toma de decisiones morales diarias, y la importancia de elegir conforme a la voluntad de Dios para vivir una vida que glorifique su nombre. El libre albedrío y las decisiones cotidianas. Cada día, los creyentes se enfrentan a decisiones que ponen a prueba su libre albedrío. Desde las elecciones más simples, como cómo pasar el tiempo libre, hasta decisiones más complejas que afectan nuestras relaciones, trabajo o vida espiritual, el libre albedrío es una constante. Dios nos ha otorgado la capacidad de elegir y, como cristianos, tenemos el privilegio y la responsabilidad de utilizar esta libertad para honrarle en todo lo que hacemos. En la vida diaria, el libre albedrío se traduce en elecciones morales y éticas. El creyente está constantemente llamado a optar por lo que es justo y correcto a los ojos de Dios, frente a las tentaciones que buscan desviarlo del camino de la rectitud. La capacidad de decidir según el plan divino, aunque no siempre sea fácil, es una oportunidad para mostrar la obediencia y el amor hacia el Señor. La transformación de la mente y la voluntad de Dios. Uno de los aspectos más importantes del libre albedrío en la vida del creyente es aprender a alinearse con la voluntad de Dios en todas las decisiones. Este proceso comienza con la renovación de la mente, lo cual es esencial para comprender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. En Romanos 12:2, Pablo nos insta a no conformarnos a los valores de este mundo, sino a transformar nuestra mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol subraya que, aunque tenemos libertad para elegir, nuestras decisiones deben estar guiadas por una mente transformada por la palabra de Dios. Esto implica que, para ejercer adecuadamente nuestro libre albedrío, debemos conocer la voluntad de Dios y someter nuestras decisiones a ese conocimiento. La transformación de la mente es clave para evitar conformarnos a los estándares del mundo y optar, en cambio, por lo que agrada a Dios. El libre albedrío, entonces, no es un simple acto de tomar decisiones según nuestros propios deseos o impulsos, sino que es la capacidad de discernir lo que es bueno, agradable y perfecto a los ojos de Dios, y elegir de acuerdo con ese estándar. Esta renovación espiritual nos ayuda a utilizar nuestro libre albedrío para vivir de manera que refleje la voluntad divina. El uso del libre albedrío para amar y servir a los demás. El libre albedrío, en la vida cristiana, no debe ser visto como una licencia para satisfacer nuestros propios deseos egoístas, sino como una herramienta para amar y servir a los demás. En Gálatas 5:13 y 14, Pablo exhorta a los creyentes a utilizar su libertad para servir al prójimo en amor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí vemos cómo el libre albedrío puede ser mal utilizado si lo enfocamos en satisfacer los deseos de la carne, es decir, en hacer lo que nos agrada sin considerar las consecuencias morales o espirituales. Sin embargo, Pablo nos insta a utilizar nuestra libertad de manera responsable y amorosa, eligiendo servir a los demás y cumplir así con el mandamiento del amor. Esta enseñanza resalta que nuestras decisiones, por más pequeñas que sean, pueden ser un reflejo del amor de Cristo cuando las hacemos con la intención de beneficiar a los demás. Libertad en Cristo, no licencia para pecar. Es importante recordar que, aunque los creyentes han sido liberados del pecado a través de Cristo, esta libertad no debe ser utilizada como una excusa para pecar o vivir de manera irresponsable. La libertad cristiana, que viene como resultado del libre albedrío, debe ser vivida con la conciencia de que somos responsables ante Dios por nuestras decisiones. Pablo advierte sobre el mal uso de esta libertad en Gálatas 5:1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aunque somos libres, el pecado sigue siendo una amenaza constante. Si no usamos nuestro libre albedrío para elegir correctamente, podemos caer nuevamente bajo la esclavitud del pecado. El libre albedrío, entonces, es una responsabilidad que debemos ejercer con sabiduría y discernimiento, buscando siempre la dirección de Dios en nuestras elecciones. Elegir vivir según el Espíritu.
Uno de los principios más importantes para el creyente que busca ejercer su libre albedrío de acuerdo con la voluntad de Dios es elegir vivir conforme al Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que hay una batalla constante entre la carne, nuestros deseos pecaminosos, y el Espíritu, la voluntad de Dios. Como creyentes, debemos usar nuestro libre albedrío para optar por las cosas del Espíritu. En Gálatas 5:16, Pablo escribe: Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Vivir según el Espíritu significa tomar decisiones diarias que reflejen el fruto del Espíritu, como el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la fe y el dominio propio. Gálatas 5:22 y 23. Estas decisiones no solo nos benefician a nosotros, sino que también edifican a los que nos rodean. El libre albedrío, ejercido en sumisión al Espíritu Santo, nos permite vivir una vida que honra a Dios y que es un testimonio para los demás. Conclusión. El libre albedrío no es simplemente la capacidad de tomar decisiones, sino una herramienta valiosa que Dios nos ha dado para vivir de manera que glorifique su nombre. En la vida diaria, esto significa optar por lo que es bueno, conforme a la voluntad de Dios, y no dejarnos llevar por los deseos egoístas o las influencias del mundo. A través de la renovación de nuestra mente y el vivir en el Espíritu, los creyentes pueden utilizar su libre albedrío para reflejar el amor de Cristo, servir a los demás y cumplir con el propósito que Dios tiene para sus vidas. Como cristianos, tenemos la responsabilidad de ejercer nuestro libre albedrío de manera que refleje nuestra fe en Cristo y nuestro compromiso con su palabra. Así, día a día, decisión tras decisión, podemos honrar a Dios y caminar en la libertad que Él nos ha dado, sabiendo que cada elección que hacemos tiene el potencial de impactar nuestras vidas y la de aquellos que nos rodean. Capítulo 7. Reflexiones finales. El concepto de libre albedrío es uno de los dones más preciados que Dios ha dado a la humanidad. A lo largo de este libro, hemos explorado cómo la Biblia enseña que el libre albedrío no solo es una manifestación de la libertad humana, sino también una profunda responsabilidad ante Dios. En este capítulo final, reflexionaremos sobre cómo podemos ejercer esta libertad de manera que glorifique a Dios y cumpla su propósito en nuestras vidas. La libertad, un don divino. La libertad de elección es un regalo que refleja el amor de Dios hacia su creación. Desde el principio, Dios otorgó al hombre la capacidad de tomar decisiones por sí mismo, como vemos en el relato de Adán y Eva en el jardín del Edén. A través de esta capacidad, podemos participar en el plan divino, eligiendo seguir el camino que Dios ha trazado para nosotros o desviándonos hacia nuestros propios deseos. Sin embargo, esta libertad no es un fin en sí misma. Está entrelazada con nuestra responsabilidad de utilizarla sabiamente. El don del libre albedrío es una manifestación del amor de Dios, pero también requiere que lo ejercitemos de una manera que refleje nuestra reverencia por Él y nuestro compromiso con su palabra. El libre albedrío, un acto de responsabilidad. Al ejercer nuestro libre albedrío, estamos llamados a tomar decisiones que honren a Dios y reflejen nuestra fe. Esta responsabilidad no es algo que debamos tomar a la ligera, pues cada decisión que hacemos tiene consecuencias tanto para nuestras vidas como para la de los que nos rodean. En Deuteronomio 30, 19 y 20, Dios presenta al pueblo de Israel la importancia de las elecciones que hacen. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Este versículo subraya que Dios nos da la capacidad de elegir, pero también nos muestra el camino correcto. La elección de seguir a Dios y vivir según su voluntad trae bendiciones y vida, mientras que la elección de rechazar su guía nos lleva a la muerte espiritual y al sufrimiento. El libre albedrío, entonces, no es solo una cuestión de decidir lo que queremos, sino de ser conscientes de las implicaciones morales y espirituales de nuestras elecciones. El ejercicio del libre albedrío para glorificar a Dios. ¿Cómo podemos, entonces, utilizar nuestro libre albedrío de manera que glorifique a Dios? La clave está en vivir según su voluntad, como lo enseña la Escritura. Esto implica tomar decisiones que reflejen el carácter de Dios, manifestado a través del amor, la justicia, la misericordia y la verdad. Para lograr esto, es fundamental tener una relación cercana con Dios, buscando su guía en cada aspecto de nuestras vidas.
El apóstol Pablo nos exhorta en 1 Corintios 10:31 a que, en todo lo que hagamos, glorifiquemos a Dios. Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este versículo nos recuerda que incluso en las decisiones más cotidianas, debemos tener presente el propósito de honrar a Dios. Ya sea en nuestras relaciones, trabajo, ministerio o vida personal, nuestro objetivo debe ser siempre hacer todo para su gloria. Esta mentalidad nos ayuda a alinear nuestras elecciones con los principios bíblicos, de modo que nuestras decisiones reflejen el amor y la santidad de Dios. Buscando la voluntad de Dios en cada decisión. Para glorificar a Dios a través de nuestro libre albedrío, debemos buscar su voluntad en todas nuestras decisiones. Esto requiere una vida de oración, estudio de la Biblia y una sensibilidad hacia la guía del Espíritu Santo. Dios nos ha dado su palabra como un manual de vida, y al conocerla y aplicarla, podemos asegurarnos de que nuestras decisiones estén alineadas con su voluntad. En Proverbios 3:5 y 6, se nos instruye a confiar en Dios y buscar su dirección en todas nuestras decisiones. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos anima a no confiar únicamente en nuestra propia comprensión, sino a depender completamente de Dios. Aunque el libre albedrío nos da la capacidad de tomar decisiones, es fundamental que esas decisiones estén fundamentadas en la sabiduría de Dios y no en nuestros propios impulsos. Al hacerlo, podemos tener la certeza de que Él guiará nuestros pasos por el camino correcto. El papel del Espíritu Santo en el uso del libre albedrío. Una de las bendiciones más grandes que tenemos como creyentes es la presencia del Espíritu Santo, quien nos guía y nos ayuda a tomar decisiones que honran a Dios. El Espíritu Santo es nuestro consejero y ayudador, y cuando buscamos su dirección, podemos estar seguros de que nuestras elecciones estarán en sintonía con la voluntad divina. En Gálatas 5:16, se nos exhorta a caminar según el Espíritu. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. El caminar según el Espíritu nos ayuda a usar nuestro libre albedrío para elegir lo que es correcto y evitar las tentaciones del pecado. Cuando sometemos nuestra voluntad a la dirección del Espíritu Santo, nuestras decisiones reflejan el fruto del Espíritu, como el amor, la paz, la paciencia y el dominio propio. Este es el ideal de vida cristiana, utilizar nuestra libertad de elección para ser más como Cristo en cada decisión que tomamos. Conclusión: viviendo para la gloria de Dios. El libre albedrío es, en última instancia, una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para participar activamente en su plan para nuestras vidas. No es solo un privilegio, sino una gran responsabilidad que debemos ejercer con reverencia y sabiduría. A medida que vivimos nuestra fe diariamente, el ejercicio del libre albedrío nos brinda innumerables oportunidades para honrar a Dios y demostrar nuestra fidelidad a su llamado. A través de la oración, la búsqueda de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo, podemos tomar decisiones que reflejen nuestra entrega a Cristo. En todas las áreas de nuestra vida, desde lo cotidiano hasta lo espiritual, el libre albedrío puede ser utilizado para glorificar a Dios y avanzar en su propósito para nosotros y para el mundo. Que cada creyente, en el ejercicio de su libre albedrío, elija siempre lo que es bueno, lo que es justo y lo que glorifica al Creador. Así, podremos vivir plenamente la vida que Dios ha diseñado para nosotros, caminando en libertad, pero siempre con la conciencia de que nuestras decisiones son una oportunidad para reflejar el amor y la santidad de Dios.